que sí, por favor, muteen los micrófonos. Y solamente habilítenlo cuando van a hablar. Gracias. ¿Ahora sí va cambiando? Y sí fue cambiando. Perfecto. Ok. Ahí dice, ahí está, sitio de intervenir, ahí están los Entonces, 4 el puntos. sitio de intervenir, conurbano, los 4 puntos, y aquí entramos a lo que les decía, que ya algo le habrá mostrado el arquitecto Caballero en la clase anterior, que es justamente un área, un sector de la ciudad de Corrientes, un sector de borde de la ciudad de Corrientes, donde limita con el río Paraná, donde justamente se encuentra un espacio que corresponde al antiguo puerto, parte se está usando actualmente, digamos más hacia la izquierda si lo vemos, la parte de la derecha se encuentran algunos galpones que están abandonados, que quedaron de cuando el puerto funcionaba allí también, y lo que ven más hacia la derecha de la imagen es lo que se denomina el Parque Mitre, que es el espacio que de alguna manera alberga esto que le decía, el Club Regatas y otros espacios, además de el sitio donde vamos a intervenir nosotros, que luego lo analizaremos más en detalle. Este espacio, este lugar de la ciudad de Corrientes, es parte de uno de los sectores que se denomina Corrientes así, porque se llama de las 7 corrientes, justamente porque tiene 7 puntas sobre el río Paraná, que ya luego lo explicará Natalia, pero esto, justamente el sitio se encuentra sobre la punta Arazá y corresponde a lo que denominamos el Parque Mitre, y dentro del Parque Mitre hay una ubicación puntual, que es esta que le marcaba el otro día el arquitecto Caballero, que es donde tendrán que trabajar. Ese sector es donde antes finalizaba un arroyo que luego fue entubado, y quedó ese sector con ese entrante del río en el territorio, y que de alguna manera conforma ese espacio tan particular entre el puerto y el Parque Mitre. Ese es el sitio intervenido. Ahora, como arquitectos, y es un poco lo que les trataba de decir en la primera parte, cualquier intervención que hagamos en la ciudad nos obliga a conocer el funcionamiento de la misma, en este caso de Corrientes, pero podríamos intervenir en Resistencia, o podríamos intervenir en Misiones, en Posadas, o en cualquier otra ciudad del mundo. Y como nuestra intervención o nuestra acción sobre la ciudad tiene algo que ver siempre con modificar el entorno inmediato en el que se encuentra nuestro proyecto, es que debemos de alguna manera conocer con mucho más detalle el sitio en el que vamos a intervenir, pero sobre todo qué lugar ocupa o qué rol tiene ese sitio dentro de la ciudad en la que estamos por trabajar. En el caso particular de Corrientes y de Resistencia, son 2 capitales de provincia y que de alguna manera tienen una particularidad, que están una enfrente a la otra, es decir, conformando entre ambas lo que nosotros denominamos el conurbano de Resistencia y Corrientes. A su vez, cada una de estas ciudades tiene su propia área de influencia, lo que llamamos área metropolitana, que incluye otras localidades. Por ejemplo, en el caso de Resistencia, está conformada el área metropolitana por la ciudad de Resistencia, la ciudad de Barranqueras, Puerto Tirol y Fontana. En el caso de Corrientes, aparece la ciudad de Corrientes, Santa Ana, Riachuelo y alguna otra localidad que se va integrando a partir de que esa masa de urbanización se va expandiendo en el territorio y se va uniendo con otras localidades cercanas. En un principio, obviamente, cuando nacieron eran más pequeñas y estaban separadas. Hoy, al ir uniéndose toda esa mancha urbana, hace que se entienda cada una de las ciudades como una conurbación, y a ambas como una conurbación más grande, que de alguna manera solamente se encuentra separada por el río Paraná y parte del río Paraguay, que desemboca un poco más arriba. Es por eso que ustedes ven estos 2 colores en el río, digamos. Son dos ríos que desembocan justo aquí frente a Corrientes y al borde de lo que es Antequera, del lado del Chaco, y que cada uno tiene su característica. Uno trae más residuos o más sedimentos que el otro, y es por eso que de alguna manera
van a ver a veces cuando cruzan por el puente, que el río, a mitad del río, hay dos colores que se juntan. Estas conurbaciones tienen una población aproximada, según el último censo, de unos 700.000 habitantes, es decir, aproximadamente 350.000 habitantes cada conurbación de Resistencia y Corrientes. Es decir, hablamos de un conurbano porque está uniendo dos áreas metropolitanas y esas varias ciudades que están diferenciadas o entrelazadas así, entre sí por diferentes vías de comunicación. Esto es importante porque de alguna manera nos permite entender el sitio donde vamos a trabajar, no solo ahora, como les decía, en primer año, sino que seguramente en todos los años que vengan de la carrera, de segundo a sexto, van a seguir trabajando en espacios y en terrenos que están localizados muy probablemente o en la ciudad de Corrientes, o en la Resistencia, o en alguna de las localidades del conurbano, o inclusive a veces en los bordes del río Paraná. Entonces es importante para ustedes empezar a conocer un lenguaje conceptual nuevo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos en urbanismo la estructura urbana. Lo que ustedes ven verde es lo que de alguna manera es el territorio virgen, como estaba naturalmente, es el espacio, el territorio natural sobre el que fueron asentadas estas dos ciudades, digamos. Y estas ciudades, a partir de su desarrollo y su crecimiento, fue conformando una característica particular de estructura urbana diferente, que ahora la van a ver en detalle, la de Resistencia y la de Corrientes. Entonces, cuando hablamos de estructura urbana, hablamos de todas esas partes que conforman un conjunto y que van componiendo en una unidad lo que reconocemos o llamamos o denominamos una ciudad. Estos elementos constitutivos que tiene la estructura urbana son, por un lado, esto que yo les decía, el territorio natural, que está dado por el relieve, la topografía, los cursos de aguas, la vegetación, el clima, el paisaje, etc. Y el medio construido, es decir, todo aquello que se construyó por encima de este territorio virgen o de este paisaje o de este medio natural, que es el medio construido, es decir, todo lo que hizo el hombre por encima de ese territorio. Y esas partes constitutivas son, por un lado, la infraestructura básica. Esto está bueno que vayan incorporando estos términos a su lenguaje, porque lo van a usar muchísimo después en la carrera y después a lo largo de la profesión, que tiene que ver con estos términos de infraestructura básica, que está conformada por todas las redes de agua, cloaca, electricidad, etc., por una red vial, que después vamos a ver en detalle, por el uso del suelo, es decir, qué actividad se hace en cada pedacito de ciudad en la que se conforma esta estructura urbana, qué actividad hay, qué uso se le da, y por otro lado, esto que llamamos nosotros equipamientos, espacios verdes, etcétera, que de alguna manera caracterizan a cada una de las construcciones que se hacen en una ciudad. Eso lo vamos a ver ahora más en detalle. Pero básicamente los elementos constitutivos de una estructura urbana, para simplificarlo, son el territorio, o sea, el medio natural, y todo lo que se construyó encima. Bien. Vamos a iniciar por lo más básico de lo que significa el medio construido. Como les decía recién, la infraestructura urbana son todas esas obras que sirven de soporte para poder desarrollar luego las actividades del hombre en ese territorio. Son las que nos permiten que las ciudades funcionen y que de alguna manera son necesarias para organizar la ciudad y que de alguna forma funcionen correctamente. Y que en general son las que suelen tener problemas y que muchas veces vemos en críticas en los diarios, en las noticias o lo que fuera, de que algo no funciona en la ciudad y seguramente tiene que ver con alguna infraestructura o algún equipamiento urbano que tiene alguna deficiencia y por eso aparece la crítica. Vamos a ver ahí que aparece, por un lado, como básico, como infraestructura urbana básica, la infraestructura vial, es decir, todo lo que está compuesto por las rutas, las autovías, las avenidas y las calles, y después todo lo que implica lo construido por encima o entre medio de esa estructura, que son los equipamientos, las áreas de servicio, etcétera, etcétera. Para iniciar primero y entender de qué hablamos cuando hablamos de estructura o infraestructura vial,
podemos separarla para que se entienda más fácilmente, o que ustedes lo entiendan, en lo que llamamos la red primaria vial, la red secundaria y la red terciaria. La red primaria está conformada por rutas nacionales o provinciales. A ver si alguno sabe a quién reside. En el caso de Resistencia, ¿qué rutas o cuáles serían parte de la red primaria? ¿Qué rutas nacionales o provinciales pasan por Resistencia? ¿Alguno las conoce? La número 11. La 11, bien. ¿Y qué otra? La 16. Esta sería la ruta 11, es la que va de norte a sur, y la 16 es la que corta de este a oeste y que nos une con Corrientes. Perfecto. Esas son las únicas dos rutas nacionales que pasan por la ciudad de Resistencia. Es decir, son las que configuran la red primaria de la conurbación de Resistencia o AMGR. Van a escuchar el término AMGR muchas veces, que significa Área Metropolitana del Gran Resistencia. Es decir, no solo la ciudad de Resistencia, sino toda esta mancha que ustedes ven, donde aparece en el centro la ciudad de Resistencia, a la derecha, hacia el río, aparece la ciudad de Barranqueras y de Puerto Vilelas, y hacia el otro lado aparece la ciudad de Fontana y un poco más allá, Puerto Tirol. Eso conforma el AMGR, el área metropolitana. Y las únicas dos rutas nacionales que cruzan por este AMGR son la ruta 11 y la ruta 16. Perfecto. Cuando hablamos de red secundaria, hablamos de avenidas de penetración, es decir, aquellas avenidas que unen estas redes primarias o estas rutas con el resto de la ciudad. ¿Cuáles podrían ser en el caso de Resistencia? ¿Por cuáles ingresan a la ciudad de Resistencia desde estas rutas? Por la Sarmiento. Sarmiento es una, perfecto. ¿Qué otra más? Desde la ruta 11, ¿por dónde acceden? 25 de mayo. 25 de mayo, muy bien. ¿Qué otra? Ahí cerquita, la 25 nomás está. ¿Las Islas Malvinas? Islas Malvinas. Estas 5. Por ejemplo, hay otras, por Barranquera hay otra. Pero acá van a ver, arriba de forma vertical, la avenida Sarmiento, la avenida Sabín, que es la otra paralela a la avenida Sarmiento, y en horizontal van a ver la avenida 25 de Mayo, Soberanía Nacional, y la avenida Alvear, que es la del medio. Es decir, estas son las vías que conforman la red secundaria. En general son avenidas anchas de mucho tránsito, porque son la entrada y salida de conexión entre la ciudad y las rutas. ¿Se entiende hasta ahí cómo se diferencia una red primaria de la secundaria? Y ahora veamos la red terciaria, que son las calles y avenidas de interconexión, es decir, las que están adentro de la ciudad, todas estas que vamos viendo por ahí. ¿Se les ocurre alguna que pueda ser red terciaria? Está cerca de la facultad, hay varias cerca de la facultad. Avenida, por ejemplo. Las Heras. Las Heras, perfecto. Y corta la Heras, otra. Castelli. Perfecto. Estas son las avenidas. Fíjense cómo las avenidas van trazando una unión entre las avenidas de la red secundaria con el resto de la ciudad. Es decir, unen los distintos puntos de la ciudad de manera rápida con vías mucho más anchas que una calle común. Y tenemos ahí la 9 de Julio, la Castelli, en el caso de Resistencia, es una trama ortogonal muy planificada, es una ciudad moderna, es una ciudad nueva, es por eso que tiene esta traza. Después seguramente en otra oportunidad hablaremos de esto. Pero van a ver cómo la estructura urbana de Resistencia es muy clarita, es muy sencilla de entender. Lo único que confunde es que las avenidas cambian y las calles cambian de nombre a partir de dos ejes que pasan por la plaza principal. Van a ver que todas las calles, a partir del eje vertical que va de alguna manera de noreste a suroeste, que está conformado por la avenida Sarmiento y por la avenida Alberdi, separan hacia la derecha las calles con un nombre y hacia la izquierda con otro nombre. Lo mismo sucede con el eje horizontal que va del noroeste al sureste y que está conformado por la avenida 25 de Mayo y 9 de Julio,
que separan hacia un lado los nombres de las calles con valga la redundancia, con un nombre, y hacia el otro con otro. Eso hace que por ahí la misma calle en toda la ciudad tenga diferentes nombres y confunde un poco, pero la trama, si ustedes la entienden y la visualizan, es muy sencilla. Y otra parte de la red terciaria son las calles comunes. Son todas las calles que están en el medio, que fíjense que también en su gran mayoría conforman una retícula muy clarita, sobre todo en el casco más céntrico de la ciudad, y que solamente tiene algunas partes donde cambia la configuración o la dirección de las calles, y que en muchos casos está ligado a la presencia de alguna laguna o algún meandro del Río Negro, etcétera, o algún espacio que esté, por ejemplo, el regimiento, o algún otro espacio que esté limitado el acceso, y es por eso que las calles cambian de sentido. Incluso algunas suelen aparecer dentro de algunos barrios particularmente, que ya se han diseñado con esa inclinación. Pero en general van a ver que toda la ciudad, tanto de Resistencia como de Barranqueras, de Fontana, de Vilela, etcétera, están conformadas por esta retícula, es decir, tiene una trama urbana muy clara conformada por esas avenidas o red primaria, esa red secundaria de acceso y de ingreso a la ciudad y salida, y toda esta otra red terciaria conformada por avenidas y calles. ¿Se entiende qué es una estructura vial a partir de esto? ¿Y cómo queda claramente marcada en el caso de Resistencia? Sí, profe. Bien, vamos a Corrientes a ver qué pasa. Los que son de Corrientes. Fíjense que acá ya no vemos tan clarita la trama urbana. ¿Alguien me puede decir qué red primaria pasa por Corrientes? ¿La 3 de abril? La 3 de abril, es cierto, si bien es una avenida, está conformada como una ruta, porque ustedes saben que la ruta 16, si bien la conocemos más los del lado de Resistencia, la ruta 16 se inicia en el puente del lado de Corrientes. A la bajada del puente, allí está el kilómetro 0 de la ruta 16. Es decir, que la ruta 16 se transforma luego en avenida 3 de abril, después se llama Pedro Ferrer, después Independencia, etc., llegando hasta la Rotonda de la Virgen. Bien, esa es una red primaria. Es por eso que van a ver que hay mucho tránsito de camiones y demás allí. Otra red primaria, otra ruta. Para ir al Paso, para ir a Empedrado. Ruta 12. Perfecto, la ruta 12. Y hay una más que es continuación de esa 3 de abril. Que es la ruta 5. Es la que va a San Luis del Palmar. Estas son las dos rutas nacionales que atraviesan la conurbación de Corrientes. Recuerden, en Resistencia teníamos la ruta 11 y la ruta 16. Aquí es la continuación de la ruta 16 que se transforma en esa gran avenida que continúa luego hacia el interior como ruta número 5, y esta que la atraviesa en el otro sentido, que es la ruta nacional número 12. Esas serían las dos vías o las dos redes que conforman la red primaria vial. Bien, vamos a la red secundaria en este caso, a ver cuáles podrían ser las avenidas de penetración o de ingreso y salida a la ciudad. ¿Cuáles les parecen? ¿Por cuáles salimos de Corrientes y nos vamos a la ruta? ¿O por cuáles entramos cuando venimos de la ruta? ¿Por la avenida Costanera? Esa podría ser una. Bien. De la ruta 12, ¿por dónde entramos? Cuando uno sale hacia el aeropuerto, o vuelve de Santa Ana, o cuando uno vuelve de... ¿Por dónde entran los colectivos cuando vienen de Buenos Aires? Siempre van a ver que salen de la ciudad y no siempre entran. En la Rotonda de la Virgen, ¿no, profe? La Rotonda de la Virgen es donde tenemos esa intersección que ustedes ven ahí, de ruta 12, ruta 5, pero hay otras avenidas por donde uno entra, que son estas. ¿La Libertad? Exacto, tienen la avenida Maipú, la avenida que está, ahora no me acuerdo el nombre, la que está en Avenida Centenario también puede la avenida ser. Centenario, perdón, es esa exactamente la que no me acordaba.
después tienen la avenida que está allá en donde sale el Águila, que es Armenia, etc. Es decir, hay varias avenidas y cada vez se van haciendo más conexiones porque justamente necesita la ciudad llegar rápidamente a la ruta o permitir que quienes vienen por la ruta ingresen rápidamente a la ciudad y no lo hagan siempre por una vía primaria, es decir, que no siempre tengan que entrar por 3 de abril. Es por eso que van a ver ustedes que se van abriendo estas segundas vías de conexión entre la trama urbana de la ciudad y estas vías principales de acceso. Bien, y ahora vamos a lo que sería la red terciaria en Corrientes. ¿Cuáles les parece que son avenidas de la red terciaria? Algunas, por ahí hay varias. Chacabuco, profe. Chacabuco, muy bien. Y otra. La Costanera también, seguramente. Costanera, perfecto, es una avenida de la red terciaria. Van a ver ahora cuando yo encienda las avenidas cómo es diferente la trama que veían en Resistencia y la que van a ver ahora acá en Corrientes. Fíjense lo que conforman las avenidas principales en Corrientes. ¿Se acuerdan que en Resistencia hacía una trama ortogonal de ejes? Fíjense acá cómo las avenidas de alguna manera no las tenemos dentro del casco céntrico, sino que bordean toda la ciudad, porque es una ciudad mucho más antigua, tiene casi 500 años más que, 400 años más que Resistencia, por lo tanto está conformada de una manera distinta, fue fundada de una manera distinta, tuvo un crecimiento diferente, incluso porque está en una ubicación al borde del río, lo que hace que la forma del territorio de alguna manera haya condicionado el crecimiento y la distribución de esa estructura urbana o esa infraestructura urbana dentro del territorio. Es por eso que fíjense que cuando nos vamos alejando del casco céntrico, empiezan a aparecer casi como una trama que va inclinándose para un lado y para el otro, pero ya no tiene la rigidez que tiene en el caso del área metropolitana de Resistencia. Entonces acá las avenidas de la red primaria, de la red terciaria, conforman casi como un círculo alrededor de toda la otra que es la red terciaria de calles comunes, no avenidas, de calles comunes por la que nos movemos. Es por eso que muchas veces el tránsito en el interior de ese círculo que ven del casco céntrico de Corrientes es muy caótico. Por esto, porque no tiene avenidas rápidas de salida, como en el caso de Resistencia, y por otro lado, porque tiene una trama y una configuración de manzanas, de calles y de veredas, que es diferente una de otra, porque en el caso de Corrientes es más angosta, son veredas más angostas, calles más angostas, y en el caso de Resistencia son más amplias, porque al ser una ciudad más moderna ya fue trazada con estos otros criterios mucho más modernos que lo que fue trazada en la época colonial la ciudad de Corrientes. Bien, ¿se entiende hasta acá cómo diferenciar una red vial en las ciudades? Para que puedan comprender cómo llegar a una ciudad, cómo salir de una ciudad y cómo se estructura una ciudad a partir de esa red vial. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a pasar ahora a lo que llamamos equipamiento urbano, es decir, todo lo que está dentro de esa trama vial, que está en las manzanas, lo que nosotros comúnmente llamamos manzanas, o terrenos. Algunos tienen más que una manzana, tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, forman una chacra, etcétera, depende del tamaño, pero que de alguna manera son las áreas destinadas a la construcción de todo lo que denominamos nosotros equipamiento. Es decir, todos los edificios que se construyen en una ciudad los denominamos equipamiento urbano. Y ese equipamiento es el conjunto de edificaciones y de espacios, predominantemente de uso público en muchos casos, en los que se realizan todas las actividades, además de la de vivir o de habitar y trabajar. Todo eso conforma el equipamiento urbano. Es muy común que ustedes cuando vayan a alguna ciudad pongan el Google, antes en los puestos turísticos les daban un planito, ahora creo que también, y si no, en el Google buscan, y aparecen con puntos todo lo que son los diferentes equipamientos.
¿Qué diferencia un equipamiento del otro? El uso que tiene. Por eso van a ver que aparecen equipamientos para la salud, equipamientos para la educación, equipamientos para la comercialización o para el abasto, para la cultura, para la recreación y el deporte, para la administración, para la seguridad y los servicios públicos, etc. Cuando hablamos de equipamiento para la salud, ¿a qué nos referimos? ¿A alguno se le ocurre cuáles son equipamientos para la salud en una ciudad? Hospitales, sanatorios, Salitas. salas médicas. Perfecto. En esa escala. Salita, en la más chiquitita, hasta un hospital de gran complejidad que sería el más grande. Pero todos son equipamientos para la salud. En el caso del equipamiento para educación, supongo que es obvio, aparece que, por ejemplo, Escuela, facultad. perfecto. Universidades. Las universidades, las escuelas, los jardines de infantes, etc. Es decir, todo eso se llama equipamiento para la educación. ¿Por qué? Porque la actividad que se realiza en ese equipamiento o en ese edificio tiene que ver con educación. Y así aparece los locales comerciales, que serían también de diferente escala, desde un pequeño kiosco hasta un hipermercado. Todos son equipamientos para la comercialización. En el caso de la cultura aparecerán los cines, los teatros, etcétera, etcétera. Para la recreación y el deporte aparecerán los estadios, las canchas de fútbol, etcétera. En el caso de la administración, todos los edificios públicos y las oficinas administrativas, públicas o privadas. En el caso de seguridad, los espacios para la policía, para las guardias, etcétera, para los bomberos y demás. Y todo lo que significa el espacio o el equipamiento residencial. Cuando hablamos de equipamiento residencial, hablamos de todo lo que sea el equipamiento o los edificios para vivir, desde una pequeña vivienda hasta un edificio en altura o un barrio de viviendas. Todo eso es equipamiento residencial. ¿Entiende entonces cómo todo lo que está construido entre medio de esa trama vial es el equipamiento urbano? Y dentro del equipamiento urbano, fíjense que ahí aparecían, perdón, vuelvo para atrás, este es el caso de Resistencia, aparecen marcaditos ahí con simbolitos, que son los equipamientos principales o los que por ahí están más referidos para cuando viene alguien que no conoce la ciudad, quiere ir a recorrer algunos puntos de interés y aparecen en los planos marcados estos equipamientos. En el caso de Corrientes también van a ver que en un plano de, seguramente de turismo, habrá sido este en algún momento, pero también van a aparecer todos estos puntos de interés. Aparecen inclusive los equipamientos religiosos, es decir, todas las iglesias, las capillas, etcétera, y que de alguna manera van conformando toda esa estructura de equipamientos que conforman nuestras ciudades. Vamos ahora a lo que entendemos que también es una especie de equipamiento, sin ser un equipamiento edilicio en muchos casos, pero que de alguna manera se lo entiende como parte de los equipamientos, que son los espacios verdes públicos, que son un espacio principal en las ciudades porque articulan toda la vida social de una ciudad. Son los lugares donde nos encontramos, nos comunicamos, nos integramos al resto de la sociedad, promueven estos espacios, como en muchos habrán visto, el intercambio cultural, la generación de valor simbólico a veces porque son típicos de alguna localidad o alguna ciudad, transmiten identidad a esa ciudad, transmiten una idea de pertenencia a esa ciudad, es decir, conforman estos espacios verdes los lugares de encuentro público en una ciudad. Todas las ciudades del mundo tienen sus espacios públicos, sus espacios verdes, que de alguna manera, en muchos casos se trata de que sea la mayor cantidad, o que haya la mayor cantidad de superficie de espacios públicos y espacios verdes por habitantes, porque eso da una mayor calidad de vida a los habitantes de esa ciudad. Entonces, cuanto más equipamiento verde o cuanto más espacio verde y espacio público tiene una ciudad, mayor calidad de vida se supone que tiene, porque los habitantes tienen mayores lugares para poder interactuar y, de alguna manera, realizarse como ciudadanos en esa localidad o en esa ciudad. Van a ver ustedes que en el caso de Resistencia, por ejemplo, aparecen estos como los espacios verdes públicos principales. Creo que algunos ya los ubicarán.
Fíjense que aparece claramente en el centro de la ciudad, porque era parte del trazado de la ciudad original, inicial, la plaza central, que tiene la característica que tiene 4 manzanas, es decir, tiene 4 hectáreas. No todas las ciudades tienen ese tipo de plaza, hay muy pocas en el país que tengan esta característica. Formosa es otra, para los que vienen de Formosa seguramente conocerán, tiene una plaza similar a la de Resistencia, porque también tiene 4 manzanas atravesadas por estas 2 vías principales de desarrollo vial. Y aparecen luego otros espacios públicos, tenemos ahí algunos que son simétricos a la plaza central, que también conformaban parte de la estructura fundacional de la ciudad, que son las 4 plazas que están, lo que llamamos nosotros las 4 avenidas principales que cierran el anillo central de la ciudad, y luego aparecen espacios verdes un poco más grandes que están conformados por el Parque 2 de Febrero, el Parque La Laguna Argüello, el Tiro Federal, etcétera, etcétera. Hay un montón de otros espacios públicos, pero van a ver que en general no son demasiados para el tamaño y la dimensión que tiene la ciudad. Es por ello que en muchos casos hay momentos y días en los que estos espacios se terminan colapsando por el uso, porque toda la población quiere ir a esos lugares a interactuar, a tener alguna actividad social, y la capacidad se ve superada por la falta de superficies, de espacios verdes dentro de la ciudad. En el caso de Corrientes es distinto. Fíjense que al igual que en Resistencia, aparecen algunas plazas, pero ya no tienen la conformación alrededor de la plaza central como tenía en el caso de Resistencia, sino que aparece la plaza 25 de Mayo, que es la plaza central que ustedes van a ver alrededor de Casa de Gobierno, frente al Rectorado, etcétera, que estaban los edificios públicos en la etapa fundacional, y luego aparecen algunas otras plazas a lo largo y ancho de toda la ciudad, pero que están de manera aleatoria colocadas y no alrededor de una trama muy estricta como en el caso de Resistencia. Y luego aparece el gran espacio verde de Corrientes, que es la avenida Costanera. Es decir, Corrientes tiene ese espacio público a lo largo de todo el borde del río Paraná, que se conforma como un gran espacio de intercambio, un gran espacio de desarrollo, no solo de la vida social de la comunidad, sino también como parte de la identidad de la ciudad de Corrientes. Es decir, uno dice Corrientes y automáticamente se identifica con la avenida Costanera, digamos, lo toma como un elemento constitutivo de la ciudad, pero sobre todo como un elemento, una parte de la ciudad que nos identifica a los correntinos como una parte esencial de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de esa forma de socializar que tienen los correntinos y quienes visitamos Corrientes, de ir y pasar en algún momento por la Costanera para desarrollar ahí nuestra actividad social. Bien, nuestro sitio en el que vamos a intervenir justamente está en un sector de esa avenida, de ese borde costero, digamos, que conforma toda la avenida Costanera y el borde del río Paraná con sus diferentes espacios verdes. Es por eso que es importante conocer la historia de este sitio en relación a todo ese sector que marcábamos como un gran espacio verde, como un gran borde identitario de la ciudad de Corrientes, y que ahora de alguna manera Natalia va a dar su mirada desde el punto de vista justamente de la identidad y por qué es identidad para Corrientes ese sector de borde, y que tiene que ver inclusive hasta con el propio nombre que recibe la ciudad de Corrientes en su fundación. Nati. Bueno, gracias Mario. Siguiendo con lo que el arquitecto les venía contando de esto de entender las ciudades, más allá de las estructuras que tienen un orden, tienen un origen que en este caso tenemos la ciudad de Resistencia y la ciudad de Corrientes, vemos las diferencias porque han sido fundadas en diferentes épocas y por eso el trazado es diferente, la concepción de los espacios es diferente, y también la aproximación de cada una con el río, como comentaba Mario, hace que se conformen de manera diferente. La ciudad de Corrientes tiene una traza colonial. A partir de ahí, y su relación con el río, se fue dando diferentes puntos importantes que se pasaron a llamar los que son las 7 puntas de Corrientes.
Estas 7 puntas tienen significaciones históricas para la ciudad y fueron determinando diferentes áreas dentro de la ciudad de Corrientes, cada una con su característica en particular. Nuestro terreno está emplazado en la punta Arazá. Y un poco lo que yo voy a contarles ahora es que para intervenir en un sitio, ya sea del tamaño que sea, o ya sea un espacio verde, sea un edificio, sea un espacio dentro de una ciudad, tenemos que tener en cuenta su entorno, su historia y su significación, y que los espacios contienen además otros elementos que le dan valor y que le dan un significado diferente a otros dentro de ese mismo espacio. Pasamos a la próxima, Mario. Bueno, acá tenemos el sitio que está dentro del gran... Este en realidad es todo el Parque Mitre, que es donde está emplazado nuestro sitio, y es donde vamos a realizar esta intervención. La apropiación ciudadana de un espacio público implica la existencia de un ámbito con valores significativos que lo hacen atractivo. Estos valores pueden denotar la presencia de componentes naturales, pero también implica la trascendencia de ese espacio por sucesos relevantes en el pasado que contribuyeron a consolidar la historia urbana. El Parque Mitre de la ciudad de Corrientes contiene aspectos que posibilitan el estudio de su realidad desde 2 dimensiones. Por un lado, desde la significación histórica que presenta en su fundación de haber sido asiento de campamentos militares en los ejércitos de la Triple Alianza durante la guerra con el Paraguay y en la segunda mitad del siglo XIX, quienes tuvieron a su cargo la recuperación de la ciudad durante el enfrentamiento bélico entre los años 1865 y 1870. Y por otro, desde la apropiación que el ciudadano hace de dicho espacio, convirtiéndolo en un punto atractivo a nivel urbano, permitiendo el encuentro de familias y amigos de distintas edades, proponiendo así una integración social. La identidad urbana tiene directa relación con la producción cultural y con el patrimonio que exterioriza de maneras tangibles e intangibles. El Parque Mitre está ubicado entonces en el norte del casco céntrico de la ciudad y está atravesado por lo que antiguamente constituía el Puente de la Batería, que cruza el arroyo Manantiales, hoy entubado. Se ingresa a este lugar que anteriormente fue ocupado por los campamentos, como dijimos, y las fuerzas paraguayas, recibiendo inicialmente el nombre de Campo de Marte. Ese era su nombre inicial. En sus adyacencias se liberó la batalla que posibilitó recuperar la ciudad. Un poco la introducción histórica nos sirve para entender el valor que tiene el sitio. No es lo mismo intervenir en un sitio donde por ahí sus características no fueron significativas, que saber qué pasó en este lugar, por qué tiene el valor que tiene, por qué tomamos y decimos vamos a trabajar en este lugar y no en otro lugar de la ciudad. Estos elementos o estos datos históricos nos permiten poder abordar esta mirada de aproximación que ustedes van a tener cuando vayan al sitio desde otro lugar y poder identificar diferentes elementos que se encuentran dentro del parque que terminan de darle la significación. La próxima, Mari. Como verán, ahí tenemos una vista desde el río que nos da una característica, otra mirada y otra significación. Empezamos a ver elementos, esa entrada hacia el parque del río, que lo abraza, que se mete, que interviene en lo que es el agua con la naturaleza, lo material, que son los edificios, en este caso el faro, que en la foto superior se lo ve pintado de blanco y rojo, pero ahora ya está intervenido y está todo pintado de blanco. La próxima. Y algunos elementos que van a aparecer cuando ustedes hagan su aproximación al sitio, que no pueden pasar desapercibidos. O sea, son elementos que más allá, que no están emplazados precisamente en el lugar donde ustedes van a trabajar, ustedes se van a ir aproximando
y los van a ir encontrando y van a tener que tomarse o tener una referencia de estos elementos para poder entender el lugar donde están trabajando. Entonces, la mirada o estos pequeños elementos que les estoy contando y que sirven a lo que el arquitecto les venía comentando antes, que la ciudad no es solamente un hacer de calles y avenidas, o es solamente una disposición de por qué está puesta esta calle acá o allá o la plaza, sino que tiene una razón de ser y una conformación que a lo largo del tiempo, desde sus fundaciones, se fueron gestando y fueron armando esta ciudad que caracteriza en particular a Corrientes. Sabemos que Corrientes cuenta con un bagaje muy importante, cultural, patrimonial dentro de su ciudad, desde sus espacios verdes, sus monumentos, sus murales y todas las expresiones, tanto históricas como religiosas, que vamos a ir encontrando a medida que transitamos esta avenida costanera, por ejemplo, porque en esas puntas que yo le hablé al principio, si ustedes alguna vez hacen el recorrido, van a ir encontrando que no es solamente una manifestación cultural o material o de la naturaleza, sino que hay una cuestión religiosa que interactúa permanentemente con todos estos elementos. ¿Y qué hacen? Y que están hablando de cómo es el ciudadano correntino, de cómo se mueve, de cómo se apropia del espacio, porque eso es importante también. Apropiarnos del espacio no es solamente ir y construir, ir a intervenir, sino entender cómo el usuario lo vive, lo percibe. Como yo les leía anteriormente, más allá de este espacio fue creado por cómo el ciudadano se apropió y lo utilizó, y cómo interactúan permanentemente diferentes actores en diferentes momentos del día, apropiándose de este espacio. Y para terminar, les voy a leer una última reflexión que dice: el Parque Mitre constituye un testimonio tangible de expresión de la comunidad correntina, constituye un espacio de importante valor patrimonial con plena utilidad. Ello se manifiesta a través del uso que los ciudadanos permanentemente hacen de él. Convoca a la familia, a los amigos, a los visitantes, sin distinciones sociales de edades y credo. Propone el disfrute y contacto con los elementos naturales y constructivos de todo lo que se encuentra en él. Permite el desarrollo de actividades deportivas y culturales, generando la integración social. Pero este grado de utilización también induce a la valoración del solar, ya que la presencia de elementos tangibles que remiten el pasado hace que el usuario tome contacto con esa porción de historia urbana significativa por la trascendencia internacional que en su momento ha tenido. Así que, bueno, espero que esto los ayude también a entender la idea de este relevamiento que tienen que ir a realizar en la próxima aproximación que vamos a tener, que todavía no está definido, pero que ayuda a entender el porqué del sitio elegido y lo que deberán percibir y tener en cuenta cuando vayan a trabajar en él. Bien, gracias, Nati. Gracias. A ver, para continuar ahora con esto que decía Natalia, y que tiene que ver un poco con cómo los arquitectos tenemos que tener una mirada de la ciudad y de sus espacios y de sus sitios mucho más compleja que la que tiene un ciudadano común que quizás pasa, mira y sigue. Nosotros, como somos hacedores de ciudad, como vamos a intervenir en esas ciudades con nuestras obras, con nuestros proyectos, tenemos que entenderla más profundamente, digamos. Y esto de entender no solo es desde lo técnico, desde este concepto de estructura urbana, es decir, de todo aquello que conforma la estructura de la ciudad, sino también desde esta otra mirada que de alguna manera la comunicaba Natalia, que tiene que ver con esta mirada desde la cultura, desde la historia, desde la identidad, y cómo cada espacio y cada sector de la ciudad tiene su propia impronta, su propia identidad, y que de alguna manera nos obliga como arquitectos a tenerla en cuenta a la hora de diseñar. No es lo mismo hacer un edificio de estas características, que seguramente iremos a hacer, un parador, hacerlo aquí en el Parque Mitre, al borde del río, que quizás hacerlo en un terreno a 2 cuadras de la facultad, digamos, en plena trama urbana. O hacerlo
quizás en el Parque 2 de Febrero aquí en Resistencia, o hacerlo camino a Santa Ana en Corrientes. Es decir, cada espacio que de alguna manera vamos a intervenir tiene su propia característica y que de alguna manera tenemos que conocer para que lo que vayamos a diseñar ahí sea adecuado a ese sitio y produzca el menor impacto posible, pero al mismo tiempo ponga en valor el sitio a partir de todo esto que explicábamos recién, de su cultura, de su historia y de su identidad. Ahora, ¿es sencillo poder hacer todo este análisis? No, es complejo. Uno lo aprende a hacer con el tiempo, pero hay que ser muy sistematizado y saber qué mirar, qué observar y cómo analizar un sitio. Es decir, no es solamente ir el jueves que viene o el otro al terreno, mirar, sacar unas fotos y chao, nos vamos a diseñar. No, hay que analizar y el análisis es profundo. Y esto que le vamos a pasar ahora sirve como una guía para que cada uno de ustedes tenga en cuenta estos puntos, los analice y los describa detalladamente, porque entonces va a tener un perfil mucho más claro de cuáles son las características de ese sitio, desde los distintos aspectos, de las distintas variables a analizar, y nos permite después intervenir en función de toda esa complejidad que tenemos en el lugar a la hora de diseñar. Para ello vamos a volver nuevamente al sitio para decir esto, que la comprensión, el estudio y la planificación del sitio se relaciona directamente con su localización, con el terreno específico, con las actividades y las personas del lugar. Es decir, no solo con el terreno y las medidas que tiene el terreno, sino con todo lo que hay en el entorno, todo lo que pasa a la vuelta. Y para ello es necesario sistematizar y saber cómo y qué analizar cuando uno va a un terreno donde va a producir una obra de arquitectura o un proyecto de arquitectura. Estos tips que le vamos a pasar ahora, vamos a ir detallando uno por uno, pero es interesante que le saquen una foto, después de todos modos lo vamos a colgar a esto en el grupo, para que cuando vayan al terreno vean cada uno de estos ítems y los analicen, observen bien y escriban y saquen foto y vean qué características tienen cada una de estas variables que le vamos a pasar. Como les decíamos, básicamente un terreno o un territorio está conformado por una primera capa, que es la capa natural, es decir, el territorio natural que hay en el sitio, y luego por encima lo construido. Entonces, una manera de poder aproximarnos a un análisis del sitio es a partir de estas dos capas, digamos. Empezaremos por analizar el terreno, es lo que nosotros entendemos como topografía del lugar, que es la forma que tiene el suelo. Van a ver ustedes que este terreno que le estamos dando aquí tiene una topografía muy particular, porque tiene desniveles, tiene barrancas, tiene unas pendientes, tiene playa, tiene roca, tiene agua, tiene toda una característica de desniveles y de pendientes que lo hace diferente a quizás un terreno que le hubiéramos dado aquí en el centro de Resistencia, digamos, donde en general es un terreno, somos una ciudad que tiene un terreno plano, casi sin desniveles, y por lo general estamos en relación con el Río Negro, con una pendiente muy pequeña, es decir, no tenemos la altura que tiene Corrientes y que genera esas barrancas pronunciadas en la relación entre el territorio y el río. Entonces, analizar la topografía es fundamental para entender dónde podemos poner nuestro equipamiento, dónde lo podemos localizar y al mismo tiempo qué provechos podemos sacarle a esa topografía para nuestro diseño cuando hagamos el edificio. Entonces, primer punto, entender de cualquier terreno su topografía, desniveles, pendientes, tipo de superficie, etc. La segunda característica es el clima y el microclima, y el medio ambiente en el que está el terreno. Cuando hablamos de clima, obviamente todos conocen que estamos en un clima subtropical, con estación seca, es decir, es muy parecida al clima de Corrientes y de Resistencia, digamos, en general. Pero aparece esto otro que dice microclima, es decir, hay pequeños espacios que generan microclima a partir, por ejemplo, de la cercanía con el río, de la presencia de vegetación, del tipo de solado, es decir, hay lugares dentro de la misma ciudad
que son quizás más frescos o menos frescos, más húmedos o menos húmedos, en función de ese microclima que se genera a partir de esta relación que por un lado tiene con los aspectos de los factores climáticos, pero por otro lado con lo que genera la presencia de agua, de vegetación, el tipo de solado, el tipo de elementos de contaminación que haya, cómo dé el sol en ese sitio, etc. Es decir, por un lado el clima como una gran cúpula que de alguna manera nos une a las dos ciudades con características similares, pero por otro lado aparecen estos microclimas dependiendo el sitio de la ciudad donde estemos. Y en este caso tiene un microclima muy particular justamente por eso, porque tiene todas estas condiciones. Tiene agua, tiene barrancas, tiene arboleda, tiene partes donde da mucho sol, tiene partes donde da poco, por justamente estos árboles tan añosos que se ven en el parque, etc. Es decir, tiene sus características propias desde el punto de vista climático y que también debemos poder aprovecharlos y sacarle el jugo a la hora de diseñar, digamos, porque estamos en un lugar donde hay un viento fresco, donde se puede estar en el sol porque está el clima un poco más fresco por estar cerca del río, etc. Es decir, tiene sus propias características, lo cual nos va a condicionar de alguna manera a la hora de proyectar. Otra cuestión es la situación propia del sitio, es decir, del terreno, las medidas que tenga, la forma, la geometría, la orientación, si tiene árboles que podemos tocar o no. Ustedes ya trabajaron, por ejemplo, acá en el campus y han visto que hay condicionantes del propio sitio, que son las medidas, no nos podemos ir más allá de las medidas porque esa es la superficie donde tenemos que trabajar, y al mismo tiempo tiene elementos constitutivos de la vegetación que no podemos mover, no podemos tocar, sí podemos agregar, pero no quitar porque son parte de ese terreno. Luego aparece otro punto a analizar, que es la calidad y la capacidad de la infraestructura y los servicios, que tiene que ver con esto que expliqué en la primera parte. Es una zona que está abastecida por todos los servicios, por todas las infraestructuras básicas. Recuerdan que la infraestructura habíamos dicho que era luz, agua, cloaca, todos los servicios de la ciudad, digamos, y la infraestructura son la infraestructura vial, que es la que me permite a mí llegar o no, rápidamente o no, al sitio donde está mi proyecto, y en este caso tenemos que analizar, a partir de todos estos conceptos nuevos que vimos hoy, si hay alguna vía primaria, secundaria o terciaria que me lleve a ese sitio, si hay circulación en la parte interior del parque o no, qué características tiene, cuáles son las características de la infraestructura en general, digamos, si hay cableado, por ejemplo, de electricidad aéreo o subterráneo, si hay desagües entubados, si está a cielo abierto, si hay mobiliario urbano, si hay iluminación en el sector, digamos, qué tipo de iluminación pública hay, si hay servicios de recolección de residuos, limpieza, etc. Es decir, todo lo que significa la infraestructura en ese sector, digamos. Estamos en un lugar que es muy céntrico de Corrientes, por lo tanto, van a ver cuando analicen que todas estas variables se encuentran, pero hay que definirlas y hay que ubicarlas para después tomar decisiones de proyecto que tengan que ver con la ubicación actual de esas vías de circulación y todos esos otros servicios e infraestructuras que mencionamos. El otro aspecto que hay que analizar en función de esta infraestructura es comprender el sistema de circulación peatonal y vehicular, porque van a ver en el caso del parque que por un lado se permite ingresar a los vehículos, pero tiene un ingreso restringido, no es una calle común, digamos. Van a ver ustedes que no es una calle donde los vehículos anden a alta velocidad, sino que tiene su propia particularidad porque está visto en este espacio la vía circulatoria simplemente como un lugar de conexión de espacios y de paseo, no como una calle normal que tendríamos en cualquier otro lugar fuera del parque. Entonces tiene sus propias características. Entonces esto hay que analizarlo también, cómo entran los autos, cómo circulan, en qué sentido, si hay estacionamiento o no, cuáles son las circulaciones peatonales que hay, si están todas en relación a esa circulación vehicular, o además hay otros circuitos peatonales adentro, etcétera, que me permitan a mí ubicar correctamente mi edificio para que se pueda ver, se pueda llegar y se pueda salir fácilmente desde en mi edificio a esas vías de circulación. Todo esto se analiza cuando detectamos y comprendemos el sistema circulatorio tanto peatonal como vehicular. También hay que ver las barreras. Esto es común
cuando uno trabaja en espacios o en edificios que van a ser de uso público. Es muy importante. Es decir, cuál es la accesibilidad que hay, si hay accesibilidad universal, es decir, para que todos puedan llegar al sitio, cualquiera sea su condición de movimiento, de movilidad y de traslado. Y por otro lado, ver si hay desniveles, porque en muchos casos tienen o algún tipo de barreras, porque tienen que ver justamente con la imposibilidad de atravesar algún sitio, si alguien va o en silla de ruedas, o hay una persona mayor, o si hay niños que puedan escaparse y irse solos a algún lado, y no hay los elementos de seguridad, o si viene una madre con un changuito o un carrito que pueda circular correctamente. Es decir, todas estas cuestiones hay que verlas, porque si no están correctamente planteadas, hay que resolverlas en el proyecto que hagamos para que justamente sea accesible a todas las personas. Otros aspectos a analizar son las condiciones cuantitativas y cualitativas de todo lo que hay construido ahí. Van a ver que hay una particularidad, cuando vayan al parque, de que hay por un lado edificios que están funcionando y otros que han quedado abandonados, como les decía, del puerto, que si bien no conforma parte de donde ustedes van a trabajar, están muy pegaditos, por lo tanto visualmente se los tiene prácticamente al lado o enfrente de donde estemos por trabajar. Está el Club Regatas con todos sus edificios. Por otro lado aparecen los edificios de enfrente con los galpones del expuerto, pero también acuérdense de esa imagen que mostró Nati hoy desde el río, cómo se veía como una pantalla detrás del terreno todos los edificios en altura de la ciudad que de alguna manera están desde la avenida hacia el otro lado del Parque Mitre, digamos. Hay toda una cortina allí de edificaciones de diferentes alturas, y eso de alguna manera también impacta o influye a la hora de construir algo allí en el sitio, porque actúa como un telón de fondo de lo que vayamos a hacer. Entonces, como bien dice ahí, hay veces que los puntos significativos generan la posibilidad de hacer algo que se oponga a eso, o que de alguna manera se adecúe y se mimetice con el entorno. Por lo tanto, es importante conocer y de alguna manera ver y observar correctamente y analizar esas construcciones a partir de las alturas que tienen, la forma, los colores, los estilos, el uso que tiene, digamos, el valor arquitectónico si hubiera. Ahí mostró Nati varios elementos que tienen valor histórico en el parque, por lo tanto hay que tenerlos en cuenta para la hora de ubicar nuestro edificio, orientarlo, ver hacia dónde es más importante que mire, cuáles son las visuales que tengo que rescatar, cómo me puedo adaptar a ese entorno construido que hay, etc. Por otro lado, también entender la trama de actividades, un poco lo que también decía Nati, estamos dentro de un parque, por lo tanto no es lo mismo el terreno, si yo tengo que construir esto dentro de un parque, que construirlo a lo mejor en la costanera, o construirlo en el campus de la facultad, o construirlo en un terreno cualquiera de la ciudad. Tiene sus propias características en cuanto a la actividad. El Parque Mitre es un parque, así como el Parque de la Democracia aquí, que se utiliza mucho. La presencia del club hace también a que permanentemente haya movimiento de gente, pero a partir del equipamiento que hay en el parque, hace que casi todos los días y todo el día haya mucha actividad de personas que van a utilizar como espacio público, espacio recreativo, espacio verde, el Parque Mitre. Por lo tanto, hay que entender cómo circula la gente, en qué horarios está más o menos, es decir, la permanencia, qué lugares de encuentro hay, en qué horarios pasan estos encuentros, digamos, si hay un tipo de actividad a la mañana, otro a la tarde y otro a la noche, para poder también entender cuál puede ser el uso que tenga nuestro equipamiento en función de esos horarios o de esa movilidad que se dé de los ciudadanos dentro del parque. Otro aspecto a analizar es el uso de la zona, es un poco lo que les decía recién, que tiene que ver con el tipo de equipamiento que hay, si es un uso recreativo, si es un uso cultural, si es un uso deportivo, si es un uso comercial, residencial, etc. En este caso, obviamente no es un uso residencial porque está dentro de un espacio público, por lo tanto, aquí hay un equipamiento deportivo, hay un equipamiento público, social, cultural, etcétera, que está conformado por todo lo construido en el parque, inclusive por esa presencia del muelle que está allí, digamos, que es un muelle donde llegan los barquitos y los veleros particulares.
y están allí, conformando también un espacio muy interesante, van a ver cuando vayan, que tiene toda una pequeña plazoleta de borde, digamos, que está trabajada y está tratada en función de esa marina que se construyó allí. Entonces, de alguna forma, entender el uso que se le da a ese espacio es importante a la hora de proyectar. También las costumbres y comportamientos, esto lo comentaba también Nati. ¿Cuáles son los rasgos propios del sitio? ¿Cómo utiliza el espacio la gente? ¿Qué tipo de gente va? Si van más jóvenes, más ancianos, gente adulta, niños, etc. Tengan en cuenta que muy cerca de ahí también hay algunos campus de la universidad, hay muy cerca zonas residenciales de estudiantes, está vinculado en algún punto con el inicio de la avenida Costanera, por lo tanto conforma una parte que se une en un recorrido que mucha gente lo utiliza como paseo, como área de deportes, como área para hacer caminatas, etcétera, para andar en bicicleta, con bicisendas y demás. Por lo tanto, tiene toda una característica de uso del espacio que también va a condicionar el proyecto que hagamos allí. Por otro lado, como un ítem más, esto que acaba de explicar Natalia, que es detectar la historia del lugar, un poco ya se lo comentó ella. Sería bueno por ahí que si quieren vuelvan a entrar a internet y busquen información acerca del Parque Mitre, de algunos de sus esculturas que hay ahí, de sus elementos, digamos, para poder entender inclusive ahí información sobre el puerto antiguo, cómo funcionaba, etcétera. Es decir, entender un poco la cuestión de la historia de ese lugar, para reconocer, digamos, los significados que tienen, los significantes que le dan a ese lugar una característica muy particular en relación a otros lugares de la ciudad. Y por último, hacer un relevamiento sensible. Esto es fundamental para también poder diseñar espacios acorde a ese lugar donde estamos. Y cuando hablamos de relevamiento sensible, es todo lo que detectamos a través de los sentidos. Si es un lugar ruidoso o no, si es un lugar tranquilo que a mí me da calma o no, si son espacios donde de alguna manera por ese microclima que se conforma allí justamente dan ganas de quedarse o no. Es decir, ustedes van a ver que hay lugares en la ciudad donde uno quiere ir a quedarse o pasar el día o estar a la mañana o estar a la noche, etc. Y que en otros momentos del día a lo mejor no irían, o hay otros lugares a los que no irían por esas mismas cualidades, digamos. ¿Por qué? Porque en algunos hay un microclima armado que de alguna manera hace que nosotros percibamos el sitio de una forma diferente a que si nos vamos a otro lado. Es decir, no es lo mismo ver un atardecer a lo mejor desde esta punta de la ciudad que a lo mejor hacerlo desde cualquier otro sitio del interior de la trama urbana. Es decir, esta posibilidad de estar vinculado con el aire fresco del río, con la puesta de sol, con la lejanía que tiene ese espacio de la calle principal o de la avenida principal que pasa casi a 200 metros, hace que tengamos una sensación en el cuerpo diferente a si estuviéramos en otro lugar. Ese es el relevamiento sensible que uno debe hacer, digamos, en el sitio. Es decir, entender a través de los sentidos cómo uno percibe ese espacio y por qué lo hace bueno o por qué no lo hace bueno. ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera lo podemos aprovechar con la arquitectura que hagamos para justamente hacer que el usuario que vaya a nuestro edificio pueda percibir estas cuestiones sensibles buenas que se encuentran y de alguna manera, si hay alguna mala o alguna que sea más perturbadora, bueno, tratar de mitigarla con nuestro proyecto. Por decirles, si es un lugar que hay mucho ruido, bueno, tendríamos que poner algún tipo de pantalla para evitar que ese lugar tenga un exceso de sonido durante todo el tiempo, digamos. En este caso no se da. Si es un lugar donde hay mucho sol, bueno, tendremos que ver de qué manera mitigar ese sol permanente para dar un espacio de sombra, etc. Es decir, de alguna forma tratar de que quien use nuestro equipamiento se sienta cómodo, lo aproveche y disfrute de todo lo que da el sector desde lo sensitivo, digamos. Bien. ¿Se entiende hasta ahí cómo analizar el sitio el día que vayan con estas dos listitas que les dimos hoy? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Silencio. Silencio de radio, no, silencio de Meet. Supongo que están, ¿no? Sí, están. Bien.
Profe, se entendió bien. Bien, me alegro. Bueno, de todas maneras, un poco la idea es que a partir de estos, lo de la ciudad, cuando esta primera parte que les dimos es justamente por eso decimos una introducción al conocimiento de la ciudad, porque son quizás, aparecen términos que no conocían, si bien sabían de que existían en la ciudad, obviamente, porque son parte de las ciudades, no las reconocían como tal o no tenían esa mirada más técnica que tiene que tener un arquitecto urbanista de cómo se conforma una ciudad. Como ejercicio, para los que son de otras ciudades que no sean de Resistencia ni Corrientes, hagan el ejercicio en entrar al Google Maps, ven de arriba la localidad de donde son y traten ahí de ver si se distinguen estas vías principales que yo les decía, la primaria, secundaria y terciaria, identificarlas, si pueden marcarlas mejor, porque de alguna manera las vías le permiten tener una idea rápida de cuál es la estructura urbana que tiene la localidad de donde son. Después identificar a lo mejor equipamientos por su tipo, el equipamiento residencial, el equipamiento comercial, el equipamiento educativo, el de seguridad, etcétera, etcétera. De alguna manera hacer ese ejercicio con la localidad de donde son para poder entender de que toda ciudad, por más que sea pequeña o grande, tiene su propia lógica y su propia infraestructura o su propia estructura urbana que la identifica, la conforma, la caracteriza y de alguna manera la distingue a partir de esas cualidades o esas características en su funcionamiento, con sus pros y sus contras. Cada estructura por ahí tiene sus propios aspectos positivos y negativos. Mario, habían sí. levantado la mano, no sé quién era. Perdón, voy a cerrar acá, así lo veo ustedes.